Muy bien. Vamos a dar seguimiento y vamos a ser específicos en este organigrama. Es solamente una forma para orientarnos, pero ayuda bastante a la hora del trabajo de campo. Vamos a desglosarlo y ir paso a paso. El organigrama tiene una lógica de trabajo propiamente. Entonces, en la primera fase, nosotros tenemos una primera fase siempre en cualquier estudio de intervención de conocer el estudio, de conocer cuándo se presenta un evento de importancia. Cuando nosotros estamos haciendo actividades de vigilancia epidemiológica, por ejemplo las que se encuentra haciendo la unidad de vigilancia dentro del hospital, está explorando diario los resultados de los laboratorios, está yendo a revisar las camas. Cuando estás en campo estás haciendo vigilancia ambiental, etc. Pero de manera habitual no van a ser las fuentes formales quienes te avisen de un evento de importancia. Serán las fuentes informales las que te lo notifiquen. Es por eso que parte de la formación de un epidemiólogo aplicado se realiza en el manejo de fuentes informales. Entonces, la situación es que muchas de las veces cuando te notifican la presencia de un evento en salud, pues no te lo notifican de la manera más atenta ni más amena. Generalmente es porque ya ha habido algún problema o alguna consecuencia, y es en ese momento en que empiezas a lidiar con problemas con el tiempo, con las autoridades a las que les tienes que dar respuesta. Una vez que tienes información del caso, tienes que identificar y confirmarlo. Una de las maneras habituales que empiezas a hacer en el estudio de casos y contactos es cuando sales a campo. Cuando salimos a campo, identificamos este caso físicamente, pero de manera general en el estudio de casos y contactos, este caso es el que ya nos reporta el laboratorio. Este caso, a partir de este caso, es que empezamos a salir y empezamos a trabajar. Aquí diferimos del estudio de brote, puesto que vamos a utilizar una estrategia distinta, relativamente al menos. Una vez que tenemos confirmado este caso, tenemos que hacer una búsqueda de tanto casos como contactos, de acuerdo a la definición operacional que establezcamos o que exista, dependiendo, en el entorno inmediato de nuestro caso. ¿Cuál es el entorno inmediato de nuestro caso? Bueno, estamos viendo un croquis de la Ciudad de México, una colonia al norte de la ciudad, y tenemos identificado un caso de una manzana. El entorno inmediato es la misma manzana donde se encuentra la persona, pero también una manzana alrededor de donde se encuentra este caso que nos ha notificado, y como habíamos platicado anteriormente, se va a volver para nosotros nuestro caso primario en la práctica. Aquí es donde empiezan a presentarse las situaciones, digamos, poco no quisiera utilizar un término peyorativo, pero aquí empezamos a ver situaciones de poco glamour, puesto que aquí este trabajo es un trabajo que sí se hace específicamente en el entorno inmediato, casa por casa. Encontraremos, como lo sabemos, casas ausentes, gente que no nos quiere atender, pero con el tiempo y con la experiencia que se va haciendo en campo, aprendemos a que la gente nos vaya aceptándolo la mayor cantidad de veces. Pero bueno, el trabajo de campo se hace de manera general ubicándonos en la esquina noroeste y de acuerdo a las manecillas del reloj, ir terminando, cerrando la manzana en la que nos encontramos. Es la primera acción que se va a hacer en el estudio de casos y contactos. Pasan otras situaciones. Es posible que tengamos una notificación de un lugar específico, nombre, etcétera, pero lleguemos aquí y no lo encontremos. Es decir, es posible que no podamos confirmar el caso
y tengamos que o ya bien regresar al laboratorio, al lugar donde se nos ha notificado, o también es común que lleguemos a este domicilio y nos digan, no, fíjese que sí dio este domicilio porque aquí es donde está la mayor parte del día, llega sus correos, etcétera, pero él en realidad no vive aquí, vive acá. Bueno, lo ubicamos y a partir de su ubicación física ya lo vamos viendo, ¿no? ¿Cuál es la siguiente actividad? Bueno, la siguiente actividad es un paso muy importante, es la construcción de redes. Ya hemos platicado que este estudio difiere del estudio de brote en que nosotros no podemos, imagínense una colonia tan grande como esta, barrer casa por casa todas las calles, todas las manzanas, porque entre otras cosas la mayoría de la gente pues no necesariamente está en un riesgo. Pero aquí teníamos el caso y a partir de la información que obtuvimos tanto de los casos como de sus contactos primarios, en este caso obviamente de cerca de quien esté inmediatamente con el paciente, y sus empezamos a construir sus redes. Este es un estudio real. De aquí encontramos lo siguiente. Lo que nosotros vemos aquí es que en esta casa había un caso más y los contactos primarios de estas personas, en este caso estamos hablando de gentes que tiene, de una persona, de una familia que tiene contacto con bastantes personas. A la hora de hacer el rastreo, lo que encontramos es que en uno de los clústeres, de los conglomerados con que tenemos contacto, decían, tenemos un caso que a su vez generó, este es el más importante, una serie de casos, una familia donde la mayoría de ellos se enfermaron. Esta era la persona que hacía que hacer, vivía, sí tenía contacto directo con la familia, aunque no vivía exactamente dentro de la misma casa, tenía un cuarto aparte. A su vez, estos tenían contacto con otros casos, estos mismos tenían contacto con otro grupo de personas que a su vez tienen contacto con otro grupo, a su vez con otro, este caso a su vez con otro, y como vamos a ir viendo generalmente al momento de revisar los estudios, acá tenemos otro caso que se presentó de un contacto primario inicial, pero vamos a encontrar muchas veces gente que no sabía que, por ejemplo, estas personas con las que ellos tenían contacto no sabían que estos eran contactos tanto de estos como de estos, y esto es muy común. Hay gente que sabe que son conocidos de ellos, sin embargo no sabe que entre ellos se conocen, y es muy habitual encontrar gente que encontramos en un conglomerado que tiene contacto con otras personas que están fuera del alcance de la brigada general. Estos casos pueden ser tanto personas que trabajan en algún lugar, etcétera. Quiere decir, por ejemplo, que que fue nuestro caso primario, no va al mercado, no fue a la tienda, no quiere decir eso. Y hay un riesgo de habernos contagiado en ese lugar. La respuesta es sí. Sin embargo, las personas con las que tenemos mayor contacto son las personas, como nos lo clarifica muy bien esta red, son las personas que están en mayor riesgo. Y hay un segundo punto por el cual es muy importante la acción de campo, y es que es en este momento en el que nosotros nos damos cuenta de cosas como estas. ¿Cómo es posible que, habiendo solo 2 casos en esta familia, los contactos de estos hubieran generado este efecto? Bueno, es por diferentes circunstancias. Si bien es cierto que esta puede ser una familia, todos vivimos en familia muy probablemente, no todos tenemos el mismo grado de... no todos estamos tan estrechamente comunicándonos, no estamos directamente al lado del otro.
tiene que ver con las capacidades del otro de no infectarse y de una serie de barreras que puedan presentarse. Por ejemplo, la carga, ¿no? No es lo mismo que haya estado en una fase activa directa frente a una persona, por ejemplo, pudiera haber sido este el caso, que frente a otra, ¿no? Que aunque sean mis contactos habituales, es posible que a lo mejor estuviera yo asintomático y ya estuviera transmitiendo la enfermedad, pero también es cierto que nosotros transmitimos la enfermedad generalmente en mayor cantidad los microorganismos cuando estamos sintomáticos. Estas situaciones son muy importantes detectarlas. ¿Por qué? Porque es posible que esté habiendo otro tipo de barreras que estén protegiendo a los grupos de personas que han estado en contacto. No quisiera generalizar, porque exactamente esa es la intención de estos estudios, es ser tan específico como podamos de la comunidad. ¿Qué es la situación aquí? Bueno, aquí lo que debemos de saber o tener muy claro, muy claro, es, por ejemplo, en algunos estudios de brote a los que salimos, el uso de cloro, por ejemplo, en la red de agua potable, en brotes de rotavirus, no tenía, la verdad, tanto efecto como sí lo tenía en los brotes de cólera, por ejemplo. En algunos brotes que tuvimos de conjuntivitis epidémica, veíamos que los niños, por ejemplo, difícilmente se contagiaban, etcétera. Es decir, nosotros necesitamos ver si hay características en los grupos que estamos viendo que les permitan o no les favorezcan, puede ser edad, etcétera, que estén presentando no mayor cantidad de casos. En esta fase se construyen las redes y debemos de dar algunas indicaciones. Instruimos a los casos, si es necesario, de acuerdo al tipo de enfermedad, sobre signos y síntomas de alarma. Damos promoción a la salud de manera directa, que signifique las medidas de higiene, las medidas de aislamiento, etcétera. Y ya empezamos con algo que se llama el bloqueo de los contactos primarios del caso y damos aviso de que van a estar bloqueados. Por ejemplo, estas personas de aquí, tenemos que decirles que dado que están en contacto con un enfermo, durante un periodo de tiempo deberán tener una serie de restricciones que eviten que estos se contagien, ya sea de o estos, en periodos, por ejemplo, asintomáticos, contagien a otros. En este caso, por ejemplo, tenemos una serie de personas, un universo de 68 personas, de los cuales hay 11 casos. Esto nos da una idea de cuántos casos están siendo producidos a partir de un caso, ¿no? En este momento, esta persona, de acuerdo a su desarrollo, de que nosotros estamos en campo, de que inició síntomas a que estamos en campo, pasaron menos de 48 horas. Este es el efecto que tuvo en 48 horas. Y hay 11 casos ya, ¿no? El siguiente punto es una parte muy importante, también es muy poco glamurosa, pero debe de llevarse a pie juntillas. Hay que dar seguimiento por medio de revisitas y contactos telefónicos tanto a los pacientes como a sus contactos primarios. Es decir, nosotros le hemos pedido a las personas que se sometan a una serie de aislamientos, si es el caso, pero tenemos que decirles en algún momento cuándo ha pasado el riesgo de que presenten la enfermedad. Si alguien lo presenta, pues hay que tomarles muestras para confirmar los casos. Es muy común que también utilicemos el criterio de asociación epidemiológica, es decir, si alguien tiene todas las características clínicas del caso, siendo contacto de una persona que enfermó, lo más probable es que tenga la misma enfermedad y generalmente la asumimos como cierta. No necesitamos
No necesitamos muchas veces confirmarlo con una muestra directamente, pero es algo que tenemos que tener en consideración. Tenemos que ver quiénes se convirtieron en casos o no para que ya los demos de alta. Cuando un caso genere un caso nuevo, hay que ampliar el bloqueo, las series de las actividades de control o de restricción al siguiente grupo de riesgo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y finalmente debemos hacer un informe, porque tenemos que dejar constancia de cuál fue el proceso que hicimos y en qué momento nosotros decidimos que esto se había controlado. Muy bien, vamos a profundizar algunas situaciones un poco más adelante.